La Corte Suprema de Justicia resolvió dar trámite a la petición de antejuicio que la Asociación de Dignatarios de la Asamblea Nacional Constituyente impuso contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Boanerges Mejía, Gloria Porras y José Francisco de Matavela. La Corte Suprema de Justicia envió al Congreso de la República el antejuicio en contra de los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia encontró argumentos suficientes para que los diputados decidan si se les retira el antejuicio a los 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El antejuicio 294-2018, el antejuiciado Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Matavela y Boanerges Mejía Orellana, contra el denunciante, la Asociación de Dignatarios de la Nación, de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de su presidente de la Junta Directiva y representante legal, Guillermo Pellicer Rodas. Este sí fue admitido para su trámite. La razón es que la Corte de Constitucionalidad se excedió en cuanto a sus funciones, toda vez que a consideración de los hechos y factores, el artículo 183, inciso O, permite al Ejecutivo conocer de la política exterior y es competencia exclusivamente del Ejecutivo y no de la Corte de Constitucionalidad. Referirnos nuevamente al artículo 183, inciso O de la Constitución Política de la República, que faculta al organismo ejecutivo, a través de la figura del presidente, a llevar a cabo todas las situaciones sobre la política exterior de la nación. Eso no es competencia de la Corte de Constitucionalidad, esa es la razón. La Asociación de Dignatarios de la Nación, que aglutina a constituyentes, solicitó el antejuicio aduciendo que los 3 magistrados se excedieron en sus funciones, pues se inmiscuyeron en política internacional que es potestad solo del presidente de la República. Cuando el Congreso reciba el expediente, deberá conformar una comisión pesquisidora que tendrá un informe al Pleno de Diputados, quienes decidirán si le retiran la inmunidad a Boanerges Mejía, Gloria Porras y José de Matavela para que puedan ser investigados. Buenas noches, dándole seguimiento a esto que fue noticia al caer la noche en el país. Tenemos ahora en línea telefónica al abogado constituyente Guillermo Pellicer Robles, presidente de la Asociación de Dignatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, quien, como hemos visto en la nota anterior, es parte de este grupo que interpone la solicitud de antejuicio contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, situación que ya ha resuelto la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, gracias por estar con nosotros. ¿Qué reacción tiene usted ante lo que se ha expuesto por parte de la Corte Suprema de Justicia? Sí, muy buenas noches, Luis, muy buenas noches pueblo de Guatemala. Aquí nosotros hemos estado viendo con anterioridad que la Corte de Constitucionalidad ha abusado de la forma de cómo lo integramos y cómo lo dejamos nosotros los constituyentes. Entonces, ya basado en eso, en que ya no se están actuando en derecho, sino políticamente, y lo vemos ahorita, principalmente nosotros presentamos la querella el día 19 de diciembre. El día 19 de diciembre entró al juzgado, el juzgado lo mandó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, como todos sabemos, lo está enviando a los señores diputados para que ellos se abran la comisión pesquisidora y se pueda seguir el debate. Lo más importante, creo yo, es que nosotros los guatemaltecos tenemos una constitución, un pacto social colectivo donde están normadas las actividades de gobernantes y gobernados. Nosotros sabemos perfectamente qué es lo que hay dentro de la Constitución y cómo se dividen los poderes y qué es lo que cada poder tiene que realizar. En este sentido, nosotros vemos que el Poder Ejecutivo, a través del presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, son los sindicados de toda la política exterior. Resulta que en esta querella que nosotros planteamos, el señor embajador, que ustedes ya conocen, que dijo que todos los guatemaltecos éramos ladrones, el presidente le dijo que tenía que dar una excusa o algo, porque yo no me considero, probablemente hay algunos que así sean, pero hay otros que no.
Y entonces nosotros los guatemaltecos tenemos que estar por lo menos en una situación bien clara. O lo realizamos o no lo realizamos. Entonces, en base en eso, el señor presidente lo declaró non grato y pidió su sustitución. Entonces, doña Mirna Mac y otras entidades vienen y ponen un amparo a la Corte de Constitucionalidad. Y estos inmediatamente actúan y amparan sin ninguna base dentro de la Constitución. Consecuentemente, entonces, al ver ya estas fallas, nosotros, ¿cómo no? La situación que nos invade ahora en cuanto a muchos cuestionamientos que pudieran haber es, como esto no tiene precedente, ¿cómo podría ser un antejuicio contra un magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Sí, eso es muy sencillo, quitándosele la protección que le da el antejuicio. Ya es como cualquier persona y se tiene que ir a los tribunales. Y nosotros acatamos ahí los artículos del 462 del Código Procesal Penal, donde está el prevaricato, el 418 donde está el abuso de autoridad, el 381 donde está la violación a la Constitución y el 423 donde están las violatorias a la Constitución. Entonces, esto no puede seguir así porque ustedes están viendo aquí y no estamos con los ojos tapados. Pueblo de Guatemala se está dando cuenta que la Corte de Constitucionalidad sigue actuando políticamente y no en vez de derecho. Y nosotros, los constituyentes, lo único que queremos para el bien para Guatemala es que se sostenga el derecho completamente, que la Constitución sea la que rija todas nuestras actividades y nosotros tenemos que responder a las autoridades que hacen la justicia. Hay una coincidencia en temporalidad con el cese de la actividad de la CICIG que solicitan o que pues lleva la canciller el pasado lunes ante el secretario general de la ONU. Pero entiendo por lo que usted decía que ustedes desde meses atrás habían estado con este tema. ¿Cómo lo asocia con el cese de funciones de la CICIG? Es de la misma manera. Ellos han estado tomando las decisiones más al lado político que al lado jurídico. Entonces, como consecuencia de eso, se están saliendo de lo que la Constitución les dice. Nosotros, cuando fuimos los constituyentes, dejamos la Corte de Constitucionalidad y la Ley de Amparo para que éstas cumplieran el único objetivo de velar porque se cumpla la Constitución y para que no se quebrante. Y ellos la están quebrantando, entonces nosotros no podemos ya seguir permitiendo, porque entonces se vuelve un caos que toda la República de Guatemala no hay un consenso de hermandad, sino al contrario, hay una división. ¿Por qué? Porque unas personas están interesadas en sus canales y eso están jalando agua para sus molinos. Yo creo que los guatemaltecos, por el bien de nuestra linda Guatemala, tenemos que unirnos, tenemos que planear y pensar bien que por qué tenemos a nuestra Constitución y basarnos única y exclusivamente dentro de la Constitución. No podemos salirnos de ella, es nuestra regla. Recuérdese usted cómo se hizo esa Constitución tiene un respaldo del 88% de la población. Y eso todos sus representantes logramos discutir cada uno de los 88 constituyentes, logramos discutir cada artículo que está plasmado dentro de ella. Y eso, la multiplicidad de opiniones de los 16 partidos políticos que estamos integrados ahí, había una perfecta interpretación de lo que se quería decir y cuál era el espíritu verdadero, que eso, el bien común y cómo proteger a la persona desde su concepción hasta su muerte y cómo se deben de regular todas las actividades que tienen los señores que mandan y con los señores que nosotros obedecemos. Usted ya ha sustentado esta petición de antejuicio, pero ¿por qué contra estos 13 magistrados en específico?
Porque fíjese que en varias hemos visto, pongamos a una de las magistradas que hace su razonamiento, y ese razonamiento nos dio la base a nosotros para entender que hay tres que están disociando completamente qué es lo que están tomando, y como es un cuerpo colegiado donde la mayoría manda, 3 contra 2, ahí está siempre el problema. Entonces, no puede ser que si nosotros dentro de la Constitución le dejamos al organismo ejecutivo, a través del artículo 133, inciso O y P, para que el presidente, con su ministro de Relaciones Exteriores, pueda cumplir lo que dice la Constitución para hacer sus relaciones dentro de todo lo relacionado con otros países. Pero imagínese usted, el problema de la CICIG, es muy claro. Es muy claro, la ONU quebrantó la relación. Esa es como una relación que como que usted y yo hacemos un contrato. Usted, quedamos ahí en que vamos a platicar. Yo me siento malo porque si usted se me está interfiriendo en otros aspectos que no son para los que fueron hechos. Entonces yo le digo, mire, Luisito, usted está malito, por favor corrigámoslo, hablámoslo. Pero como ellos se basaron en eso, entonces el presidente tomó sus partes dentro de la Constitución. Porque si él no estuviera dentro de la Constitución, no estaríamos diciendo lo correcto. Guatemala necesita que todos los guatemaltecos estemos cumpliendo nuestra Constitución. Licenciado Guillermo Pellicer Robles, muchas gracias por atender esta comunicación telefónica en esta noche en la emisión nocturna de Noti7. Estaremos en contacto más adelante. El presidente de la Asamblea de Dignatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, Guillermo Pellicer Robles, en esta comunicación. Muchas gracias, buenas noches, y hay más al respecto, María René. Sí, Luis, y es que precisamente para conocer mejor el tema, los fundamentos legales en este proceso, nos acompaña esta noche el licenciado Julio Talamonti, experto en el tema, abogado, notario, y la verdad es que qué importante es que ahora también nosotros conozcamos qué podría pasar, qué va a pasar con estos 3 magistrados. Es correcto, licenciada, buena noche a todos los televidentes también de Noti7. A ver, partamos de la base legal. La base legal es la Constitución. Ojo, me llama la atención lo que dijo el presidente de exdignatarios, es decir, de exconstituyentes. Esta Constitución costó mucho porque es la Constitución democrática después de 36 años de conflicto armado interno. Además, ese 88% de respaldo popular que en su momento tuvo es cierta. Ahora bien, la Constitución Política de la República de Guatemala es la máxima ley de este país. Dice la misma Constitución en su artículo 175, primacía constitucional. Nada ni nadie puede ser superior a la Constitución, ni aún aquellos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que en un determinado momento, tal y como lo explicaba el presidente de la Asociación de Dignatarios del país, se extralimitaron. Ojo, estoy utilizando una palabra que también es lo que razonaron hoy los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dieron con lugar el antejuicio precisamente contra 3 magistrados porque se extralimitaron en sus funciones, ya que dice el artículo 204, usted puede leerlo en su casa, 204 de la Constitución, que toda resolución de cualquier tribunal debe de observar los principios constitucionales. Si esto no pasa, esa resolución es nula ipso iure, no nace a la vida jurídica. Concretamente con estas situaciones, ahora que se le dio trámite a esa solicitud de antejuicio por parte de la Corte Suprema de Justicia, eso es lo legal. Ahora viene el juicio político. El juicio político es armar una comisión de 5 diputados por sorteo. Ellos tendrán entre 30 y 60 días para hacer una investigación. Si se determina que sí hubo indicios de al menos de uno de los delitos, ya sea de abuso de poder, de abuso de autoridad o de prevaricato. ¿Qué es el prevaricato? El prevaricato son resoluciones contrarias a la ley. ¿Qué resolución contraria a la ley? El hecho de haber querido interferir en las funciones del Ejecutivo en cuanto a las relaciones exteriores. Eso está clarísimo y lo ratifica el presidente en su momento de la Asamblea Nacional Constituyente también, del 84-85. Que de hecho, pues hablaba también de cómo ha sido aceptada, cómo fue aprobada, aceptada por el pueblo, y más allá tenemos también una Constitución que a nivel internacional es sumamente aplaudida. Es sumamente aplaudida, costó sangre, sudor, lágrimas y mucho esfuerzo del pueblo guatemalteco, y la Constitución
porque así mismo ella lo dice, hay que cumplirla. Tal vez tardó este tipo de resoluciones en llegar a este juicio político, que ahora será el antejuicio en contra de estos 3 magistrados, pero es sano. Este es el equilibrio que la misma Constitución da en el sistema de pesos y contrapesos. Además, también el artículo 44 dice que cuando alguna situación merma, restringe o cambia lo que dice la Constitución, alguna resolución inclusive, entonces esa resolución no nace a la vida jurídica, y es lo que está pasando en este instante. Licenciado Talamonti, de 30 a 60 días para hacer la investigación, estamos hablando de aproximadamente 1 a 2 meses. Así es. Y luego inicia un juicio. ¿Cuánto podría tardar esto? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál podría ser el resultado? Ojo, licenciada María René, aquí es donde pueden pasar cosas sumamente dramáticas. Recordemos el caso de la magistrada Blanca Stalin en la Corte Suprema de Justicia, aún siendo magistrada a cargo, cuando se le despojó de esa coraza que significa el derecho de antejuicio, pues se pidió inmediatamente la orden de aprehensión respectiva, y aún estando en el cargo, pues ahora está pues obviamente enfrentando un juicio oral y público por situaciones. Esto puede llegar a pasar, pero aquí hay que tener también calma, porque la misma Constitución nos da salidas. Eventualmente, en el peor de los casos, digamos que sucediera esto, institucionalmente pareciera que se debilita la Corte de Constitucionalidad. Yo solo quiero aclarar algo. Los suplentes. Los suplentes. Eso, importante para que la gente sepa. Cada titular tiene un suplente, y cuando hay ausencia total de un titular, el suplente toma el puesto que le ocupaba a él. Ahora, ¿qué pasa con los suplentes que ya no son suplentes? Bueno, recuérdense ustedes que hay un listado en la comisión de postulación donde hay otros que quedaron, dependiendo la calificación, donde el Congreso de la República ya nombraría a otros 3 como suplentes. Ese en el peor de los casos. Digo peor de los casos en lo personal para los magistrados, pero habrá que ver. Hoy se está poniendo una vez más y demostrando aquí en Guatemala que el sistema de pesos y contrapesos de una constitución, de una república presidencialista como la nuestra, que dice que no hay nadie superior a la ley, se está funcionando. Por supuesto, y cuando hablamos de esto, muchas personas decían, bueno, ¿qué pasa sin ellos 3? Porque verdaderamente podría llegar a ser un problema. Sin embargo, pues ya entendimos, ya hablamos de plazos, yo creo que hay que estar pendientes, y por supuesto nosotros aquí en Noti7 le estaremos trasladando toda esta información, y siempre le agradecemos a usted que esté aquí con nosotros. Gracias. Bueno, y de esta manera continuamos con muchísimo más. Así que no cambien, volvemos con más de Noti7. Y bien, estamos de regreso aquí en Noti7. Analizábamos en el primer bloque lo que sucedía esta noche en la Corte Suprema de Justicia, pero en horas de la madrugada, porque sesionaron durante todas esas primeras horas de este día miércoles, la Corte de Constitucionalidad emitía una resolución provisional en torno a la decisión de terminar con el mandato de la CICIG, haciendo una exhortación al Ejecutivo en torno al tema. Corte de Constitucionalidad resuelve otorgar el amparo provisional solicitado con los siguientes efectos: dejar en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Se exhorta para que en el ámbito de sus competencias instruyan para que faciliten el debido funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Autoridades del organismo ejecutivo se pronunciaron por medio de un comunicado de prensa por la resolución provisional emitida por la Corte de Constitucionalidad, dada a conocer este miércoles, en la que se suspende el Acuerdo Gubernativo 2-2019, decretado por el presidente de la República y su Consejo de Ministros. El documento explica que una vez evaluada la resolución, se dará a conocer la postura oficial de gobierno de Guatemala. Momentos más tarde, los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Dignatarios de la Nación señalaban que el fallo de la Corte de Constitucionalidad era nulo porque viola al menos 3 artículos de la Constitución Política de la República. Los constituyentes manifestaron que el fallo de la Corte de Constitucionalidad, al dejar en suspenso la decisión del Ejecutivo de dar por terminado el mandato de la CICIG, va en contra del artículo 183, inciso O, que hace referencia al encargado de manejar la política exterior. Pues una vez más está emitiendo un fallo en donde es competencia directa del jefe de Estado. Pero como en la instancia en la que nos encontramos ha sido automáticamente pues dejado sin efecto ese convenio entre el secretario general de las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, y cuando fue creado ese convenio, ese tratado, también intervino el Congreso de la República, ahora tendrá que intervenir
para ratificar lo que ha hecho el organismo ejecutivo en este caso. Hubiésemos querido que siempre se respete la constitución política de nuestro país. Esa es nuestra postura. Por eso es que seguimos llamando a la unidad nacional, a que la sociedad se mantenga verdaderamente alerta y que tome conciencia de qué es lo que está sucediendo, para que un ámbito eminentemente jurídico no se constituya en un ámbito político. Somos respetuosos tanto de lo que ordena la Corte de Constitucionalidad como lo que le corresponde ahora ordenar al Congreso de la República como el órgano correspondiente en materia legislativa en nuestro país. Ha dado un fallo prácticamente no completo, es decir, por un lado no acepta que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala es al presidente de la República al que le compete precisamente manejar cualquier situación que sea política exterior. Y luego, recordando que eso se encuentra establecido en el artículo 183, literal O, ha dejado un fallo, podríamos decir, para no pelear con ninguna de las partes, porque a sabiendas de que es el presidente el que tiene que manejar la política exterior, ha dejado esto en suspenso. En suspenso no quiere decir que lo ha eliminado. Esto sigue su proceso. El vicepresidente de la Asociación de Dignatarios señaló que es importante que el Congreso de la República ratifique el acuerdo gubernativo 19 que emitió el presidente de la República para ponerle fin al acuerdo de la CICIG. El abogado constitucionalista Estuardo Ralón hizo un detallado análisis sobre la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad y la exhortación que plantea en torno a la finalización del acuerdo que dio vida a la CICIG. Sobre el tema quisiera opinar, creo que dos aspectos muy importantes. El primero de ellos es que la competencia del Tribunal Constitucional de Guatemala no abarca el derecho internacional, es decir, no puede la Corte de Constitucionalidad dirimir un conflicto internacional entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Cualquier resolución que se emita por parte de la Corte solo tiene efectos territoriales y no obliga a Naciones Unidas y no puede resolver un conflicto entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala. Menciono esto porque el último suceso es una resolución de la Corte de Constitucionalidad que en nada altera la situación en el derecho internacional. Para Guatemala ya fue notificada la suspensión total del convenio. Para Naciones Unidas rechaza ese pronunciamiento y ante esa controversia la única manera de resolverla es de mutuo acuerdo entre las partes en el ámbito del derecho internacional. Y por otro, tal vez en el ámbito local, lo que yo pude ver de la resolución que circuló en medios es que no da una orden específica a alguna autoridad fijándole un plazo o un apercibimiento para que haga algo. Lo que la resolución dice es que se exhorta a las autoridades para que puedan facilitar la labor de la comisión. Exhortar a las autoridades en forma amplia es recomendar, sugerir, pero en ningún momento es condicionar a un plazo o a que realicen una acción concreta. Menciono esto porque para que haya una desobediencia de una resolución de la Corte, tiene que haberse incumplido la orden o incumplido en el plazo que se establece, y acá no hay ni plazo ni orden, hay una exhortativa genérica. Eso lo que básicamente tiene como efecto es que hay que esperar si sigue en Guatemala, hace alguna solicitud, alguna gestión a alguna autoridad, y cuando la haga, pues será analizar qué es lo que esa autoridad responde o no a CICIG. Pero al ser una exhortativa es una recomendación general que deja una situación pues a la espera de que pueda haber o no una gestión de CICIG, ya sea el Ministerio Público o en los tribunales o alguna de ellas en el ámbito interno. Los diputados Estuardo Galdames y Fernando Linares Beltranena se pronunciaron tras conocer esa resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad y la exhortación que hacen en torno a la decisión de poner fin al mandato de la CICIG.
El primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República, Estuardo Galdames, indicó que la Corte de Constitucionalidad no está facultado para dar resoluciones inconstitucionales. Esto en torno al fallo que deja en suspenso la decisión del presidente Jimmy Morales al ponerle fin al mandato de la CICIG. Todo guatemalteco tiene la facultad de desobedecer cualquier orden que deviene ilegal e ilícita. Y eso mismo también está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ninguno de nosotros los guatemaltecos tenemos que acatar órdenes que devienen ilícitas e ilegales. Lo reitero, lo digo 1000 veces. Y eso también lo establece la Constitución de la Política de la República de Guatemala. Incluso la misma Constitución habla de la rebeldía de nosotros los guatemaltecos. Y reitero y digo al mundo, ¿cómo es posible que nosotros nos hayamos movido mediante un proceso electoral para elegir a nuestras autoridades electas y que 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad vengan a contradecir la decisión que fundamentalmente le corresponde al presidente de la República de Guatemala? El diputado Fernando Linares Beltranena explicó que el fallo de la Corte de Constitucionalidad cae en prevaricato y de las acciones que tomarán como organismo legislativo. Es antijurídico. Están cometiendo delitos, están cometiendo abuso de autoridad y prevaricato. ¿Por qué? Porque le están diciendo al presidente que fue electo por millones de guatemaltecos cómo dirigir la política internacional. Entonces, no les corresponde, no tienen esa atribución. Pero lo más importante es que lo están haciendo. No solo que están cometiendo un delito, y como la orden está vigente, es flagrante, la policía debería entrar a capturarlos y llevarlos al juzgado de turno. Nadie es superior a la ley y los magistrados están actuando como si lo fueran. Por supuesto que del Congreso vamos a tomar acciones también. Vamos a ratificar la decisión del presidente y vamos a pasar la ley de antejuicio que ordena que se cumpla con la Constitución para que la Corte Suprema no siga actuando en pacto de impunidad, protegiéndole las espaldas a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y barriendo los antejuicios bajo la alfombra de la impunidad. Más adelante le mostraremos cómo la vida de una mujer pende de un hilo si vuelve a su tierra natal. Conozca este controversial caso en pocos minutos. No cambie. Ya estamos de regreso. Hay más noticias nacionales. Las audiencias de los casos Caja de Pandora y cooptación del Estado se suspendieron por las excusas presentadas por los abogados de la CICIG. Varias diligencias judiciales se suspendieron en la torre de tribunales debido a excusas o inasistencias de los representantes legales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto provocó la cancelación de las audiencias y la reprogramación de estas para la última semana de este mes. En el caso de cooptación del Estado, se discutiría si algunos procesados son beneficiados con medidas sustitutivas, tomando en consideración que la fase de investigación finalizó. Además, tomará unos 6 meses discutir y resolver si deben enfrentar un juicio. En el proceso Caja de Pandora se discute la petición de la Fiscalía que el proceso se abra a juicio y sea en un tribunal de sentencia donde se determine si los señalados son inocentes o culpables. La diligencia se retomará el 31 de este mes. En el caso Botín Registro de la Propiedad, no se conoció la excusa de la abogada de la Comisión Internacional, pues la presidenta del tribunal tenía permiso para ausentarse unos días de sus labores. El debate oral y público se retomará el jueves 17 de enero. La próxima semana se resolverá la excusa de la abogada de CICIG para no presentarse a las audiencias. El ministro de la Defensa informó que comenzó la entrega de licencias de portación y tenencia de armas que fueron asignadas a personal de la CICIG. Luego que se anunciara el fin del acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Dirección General de Control de Armas y Municiones, DIGECAM, reportó la presencia de autoridades de CICIG para comenzar con el trámite de entrega de las acreditaciones. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue notificada por medio de autoridades de la DIGECAM de que debían de entregar las tenencias y las licencias de portación de armas, las cuales estuvieron siendo utilizadas para el resguardo y seguridad de las personas que laboran para esta comisión.
El día de ayer, el jefe de seguridad de CICIG indicó que pidió una cita el día de hoy para hacer los trámites, que a través de la ley correspondiente hace los trámites para tener un arma en su residencia o para portar el arma de acuerdo a las funciones diplomáticas que representa. En este caso, el estatus de la comisión es diplomático y en ese marco de ley fue que se extendieron los permisos correspondientes cuando se requirieron a la hora de empezar a funcionar en Guatemala. Debido a la condición diplomática de los permisos, no se indicó el número de permisos autorizados en su oportunidad y que estarían siendo devueltos a DIGECAM. En el caso del Infiernito, los magistrados de la Sala de Mayor Riesgo otorgaron amparo provisional al exministro de Gobernación, Carlos Bielman, para que sus abogados defensores tengan acceso a los interrogatorios que realizará la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Los magistrados de la Sala de Mayor Riesgo le otorgaron amparo provisional al exministro de Gobernación, Carlos Bielman. Ese recurso legal le da al abogado defensor la oportunidad de presenciar los interrogatorios que realizará la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público a testigos y víctimas durante la fase de investigación en el caso penal llamado El Infiernito. La Fiscalía Especial no está de acuerdo que abogados y procesados estén presentes en los interrogatorios, pues estarían revictimizando a los testigos y víctimas. En este caso penal, la jueza de mayor riesgo, Claudia Domínguez, resolvió que el exfuncionario Carlos Bielman y los ex policías Estu Velasco, Francisco Huarcas, Víctor Ruiz y Axel Martínez fueran investigados por su posible participación en hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales de reos que se fugaron de la cárcel El Infiernito en el 2005. Para febrero de este año, la Fiscalía Especial debe entregar la investigación final del proceso para determinar si los procesados deben o no enfrentar un juicio en un tribunal de mayor riesgo. Una disputa entre mareros por el cobro de extorsiones desató una balacera que cobró la vida de una persona. El marero recibió 4 disparos de sus rivales. El ataque se registró en el sector 2, lote 24, manzana P de la colonia El Bucarao, zona 12 de Villanueva. Investigadores indican que el crimen se debe a la rivalidad que mantienen pandilleros por la disputa del cobro de extorsión a comercios, taxis, camiones repartidores y personas particulares. La víctima fue identificada por amigos y familiares quienes llegaron a la escena del crimen. Mientras tanto, bomberos municipales trasladaron a una menor de edad a la emergencia del Hospital Roosevelt, quien presentaba heridas por una bala perdida. Donde a la llegada de varias unidades de bomberos municipales localizan a Julio César Barrios Maldonado, de 20 años de edad, fallecido por múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Asimismo, se traslada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt a la señorita Linda Mariela Can, de 15 años de edad, con varias heridas de proyectil por arma de fuego en ambas piernas. A 10 metros aproximadamente de la escena se encontró un arma de fuego 9 milímetros que utilizaron sicarios. Esta tenía reporte de robo. Los agentes también decomisaron una motocicleta color rojo que también tenía reporte de robo y un automóvil que dejaron abandonado. Durante un enfrentamiento armado, las fuerzas de seguridad le dieron muerte al chamuco. Esta escena bien pudiera ser una parábola que simboliza el triunfo del bien sobre el mal, y no es para menos. A los pies de estos agentes de la Policía Nacional Civil yace tirado el chamuco. Todo inició cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil llegó a la aldea Piedras Negras del municipio de San Pedro Pinula, en Jalapa, para efectuar una orden de detención en contra de Oliverto López Nájera, alias El Chamuco. Pero cuando el hombre vio a los agentes, se produjo un enfrentamiento armado. En cumplimiento de una orden de servicios emanada de la Comisaría 22 del Departamento de Jalapa, esa orden iba dirigido
a la captura de este presunto miembro de la banda Los Chamucos. Y efectivamente, al momento de realizar patrullajes por lo que es los callejones de su residencia, al notar la presencia policial, el señor Oliverto López Nájeras, quien se le atribuye como líder de la banda criminal Los Chamucos, al notar la presencia policial, este señor accionó su arma de fuego en contra de la integridad física de nuestros agentes, por lo que se produjo un enfrentamiento armado donde resultó fallecido el señor López Nájera. De acuerdo con registros de la Policía Nacional Civil, esta persona era líder de la banda Los Chamucos y se le atribuían al menos una docena de asesinatos, entre estos los de 2 policías, así como ataques contra fiscales del Ministerio Público. Otro hecho que llamó hoy la atención se registró en Huehuetenango, en donde una maestra que se disponía a efectuar una transacción bancaria fue atacada por delincuentes que le arrebataron la vida. La profesora de nivel primario Berta Castañeda fue acribillada a balazos en la quinta calle entre 8ª y 9ª avenida de la zona 1 de Huehuetenango. La docente se dirigía a un banco del sistema a retirar un dinero para la compra de un terreno, según lo relataron sus familiares. En la escena del crimen, el Ministerio Público y agentes de la PNC localizaron 4 casquillos calibre ignorado, de los cuales la ahora fallecida presentaba 7 heridas en distintas partes del cuerpo. Los bomberos voluntarios la trasladaron a un convite al hospital regional. Sin embargo, por la gravedad de las heridas, falleció a su ingreso. La profesora ejercía en la escuela de Tojocás y siempre se caracterizó por ser una lideresa comunitaria en el sector Las Brisas del Campo, zona 10, según expresaron algunos vecinos. De momento, las autoridades aún no han brindado detalles de este crimen. Con imágenes de Josué Castillo, reporta Daniel Méndez. Lamentamos profundamente estos hechos que enlutan a una familia y sobre todo pues sobre una mujer noble, trabajadora como esta maestra, a quien le tocó pues este fatal destino, pero son noticias que debemos trasladarles a ustedes, con lo cual también estamos concluyendo un día de mucha información importante, María René. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto que mañana tenemos 3 emisiones para ustedes. Buenas noches.